Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro invitado Jonathan Vázquez, candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. Está lloviendo fuerte, está lloviendo fuerte. Jonathan, buenos días y bienvenido a la mesa de trabajo. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos los televidentes de El Enfoque Digital. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Cómo le va con el tema de la Alianza Petrolera, Jonathan? Bien, bien, yo soy hincha de la Alianza. Tengo que reconocerles que yo soy poco futbolero, pero sí tengo un sentimiento muy grande cuando juega Colombia y cuando juega la Alianza. Son los únicos partidos de fútbol que veo y trato siempre de apoyar al equipo, aunque lamentablemente hoy no podré ir al estadio. Tenemos una agenda bastante ocupada, pero estaremos haciéndole fuerza desde las calles de Barranca Bermeja. Bueno, vamos a ver qué tan bueno es Jonathan, cómo le va Jonathan con el tema de los resultados, ¿no? Anote el resultado que va a decir Jonathan. Jonathan, su resultado para hoy. Vamos a ver si le atira o no le atira el resultado. Le ganamos a Nacional. ¿Cuánto es el resultado? Hoy vamos a quedar 2-1. 2-1. Alianza. Bueno, vamos a ver si le atina o no le atina el candidato. ¿Qué tanta suerte tiene Jonathan o qué tanto le atina el tema de los resultados en el fútbol? Jonathan, ayer lo extrañaron en el foro. Sí, ayer hubo el foro de la Alianza, un foro deportivo. Lamentablemente, pues ya teníamos unas reuniones que nos fueron imposible aplazarlas. Y bueno, teníamos que cumplir esos compromisos. Le pedimos disculpas pues a toda el equipo de la Alianza que organizó el evento con tanto esfuerzo, pero lamentablemente las agendas en política son un poco complicadas y hay que cumplir esas reuniones que ya están previamente establecidas. Bueno, dadas las explicaciones, porque sí habían algunos comentarios en cuanto a su ausencia el día de ayer, pues hay que también entender ese tema de agenda. Sabemos que también este tipo de espacios han sido bastante amplios y aquí en Barranca Bermeja se han organizado diversos foros, debates y pues cada candidato también trata de acomodar su agenda. Sí, las explicaciones del caso, Jonathan, entremos en materia. Lo que nos importa también a los ciudadanos, lo más importante de todo este tema de la contienda electoral y es el tema de propuestas de gobierno que presentan los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, que en últimas aglomeran la forma en que ustedes van a gobernar este municipio durante los próximos 4 años. Hablemos de su programa de gobierno, cómo fue construido, quiénes estuvieron detrás del planteamiento de esas propuestas. Bueno, así es, las propuestas son una parte fundamental para poder escoger un buen gobernante. Pero también es muy importante poder revisar la persona, porque si algo he aprendido en esta campaña es que prácticamente los candidatos todos hablan de lo mismo y hay propuestas muy parecidas y las problemáticas se abarcan desde los mismos enfoques. Aquí lo importante es mirar la persona, si el candidato como ser humano, como profesional, realmente es capaz de ejecutar estas propuestas, realmente viene con esa capacidad para gobernar la ciudad de manera diferente, para gobernar con respeto, para gobernar con inclusión, para gobernar con transparencia. Yo creo que las propuestas son importantes, pero lo más importante es la persona también. Yo vengo desde hace 5 años, empezó mi vida política, arrancamos con una campaña que yo fui el más sorprendido cuando vi los resultados. Yo me acuerdo que en nuestra campaña cuando empezó muchos se burlaban de nosotros. A mí me decían, no, ese muchacho, véalo, sin plata, recogiendo firmas, repartiendo lápices, no, ese pobre muchacho irá a sacar por ahí 1000 votos, me decían. Pero también decían, no, ese muchacho está ahí es para negociar algo, a mirar qué le dan, qué secretaría, qué puesto le dan a cambio de que se le pegue a alguien. Pero mire, llegamos hasta el final, no nos unimos a nadie y nos buscaron, porque ya en las encuestas estábamos marcando con una intención de voto muy alta y todos los candidatos nos buscaron, que venga, que sumémonos, que apoyémonos, que no sé qué, que le damos esto, que le damos lo otro y nada. Jonathan Vázquez llegó hasta el final con su campaña y más de 21.000 barranqueños me demostraron hace 4 años que la política se hace diferente. Entonces yo vengo trabajando hace varios tiempo demostrándole que tengo principios, que yo no tengo precio, que yo tengo dignidad y yo creo que eso es lo más valioso. Hay candidatos que aparecieron hace poquito que Barranca Bermeja los necesitó muchísimas veces y siempre estuvieron ausentes. Yo creo que también es importante eso, mirar la trayectoria, mirar la persona, qué trabajo ha hecho, porque si no fue capaz de estar estos 4 años acá, ahora cómo va a estar presente otros 4 años para estar al frente de todos los temas de la ciudad. ¿Nombres de quienes estuvieron detrás de la construcción de esa propuesta de gobierno? Bueno, nuestro programa de gobierno
lo construimos con visitas a las comunidades, hicimos unas mesas de trabajo en comuna por comuna y ahí recogimos diferentes problemáticas, priorizamos algunos temas y la misma comunidad pues estableció algunos proyectos para tratar de dar solución a estos temas. De igual manera fue revisado por un grupo de profesionales, el comité de profesionales de la campaña, para ver la viabilidad de cada uno de estos proyectos, tanto técnica como financiera. Entonces es un programa de gobierno que está apuntándole primero a luchar contra la corrupción, a garantizar la transparencia en los manejos de los recursos públicos. Segundo, está orientado a la disminución de la pobreza y de la desigualdad en Barranca Bermeja, está enfocado en mejorar la seguridad de los barranqueños y está enfocado en generar empleo, porque el empleo es lo que esta ciudad necesita para poder salir adelante. 3 ejes importantes, usted lo dijo: transparencia, empleo y seguridad. Empecemos por el tema de transparencia. Muy bien, lo que primero que tenemos que hacer es reorganizar un poco la forma como está funcionando la alcaldía. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, queremos dividir esta secretaría, una cosa debe ser lo económico, otra cosa debe ser lo social. Esta es una secretaría que maneja una cantidad de recursos muy importante, pero que lamentablemente no se están invirtiendo ni en lo social ni en el desarrollo económico de la ciudad. Entonces es importante que hagamos esa división y que en lo económico se maneje el tema de turismo, se maneje el tema de emprendimiento, se maneje el tema de créditos para diferentes empresas, se maneje todo ese tema de fortalecimiento empresarial y de diversificación económica. ¿Eso implica crear una secretaría nueva o cómo funcionaría eso? Sí. ¿Eso aumentaría el tema de la burocracia o cómo funcionaría eso, Jonathan? Tenemos que hacer esa división y claramente se va a requerir de un pequeño aumento de la planta de personal. Al igual que en otras dependencias, hay que hacer un estudio para mirar si la planta que está es suficiente para el desarrollo de las actividades de la alcaldía, porque también hay otra cosa que pasa y es que contratan muchas OPS, en parte es porque hay deficiencia en la planta de personal de la alcaldía para poder ejecutar con todas estas funciones. Entonces sí, hay que dividir una y crear otra. La idea es que en la parte de desarrollo social se maneje todo el tema de mujer, todo el tema de familia, el tema de comunidad LGBTI, el tema de etnias, todo el tema de inclusión, todo el tema de discapacidad, se va a manejar desde esta Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, Raúl, ¿alguna pregunta? Sí, candidato. Es claro, en la ciudad hay un déficit de vivienda acumulado histórico de casi más de 10 años o más. En su propuesta de gobierno no solamente encuentra algo referente a titular 500 predios como mínimo. ¿No cree usted que es una meta muy limitada frente al déficit real que hay de vivienda? Sí, es una meta que revisamos con el equipo. Lo que pasa en Barranca Bermeja es que muchas de las viviendas que todavía no tienen sus títulos es porque están en predios de terceros. Entonces lo que hicimos fue sacar una cifra revisando según los predios que son de la alcaldía, cuántas viviendas se encuentran en estos predios, porque son los que fácilmente se puede entregar una escritura, pero de igual manera el reto es adelantar muchísimo este proceso de titulación, pero se requiere que la alcaldía hable con esos terceros donde están estas viviendas de manera ilegal y poder hacer la compra de ese terreno o poder ser un garante entre la negociación del tercero, del privado y de las personas que están ocupando estas tierras. Pero claro, esa es una prioridad, el tema de legalizar barrios. Ya el POT nos va a dar línea de cuáles son las viviendas que están en zona de riesgo. Es indispensable que hagamos un proyecto inmediato para eso. El programa de vivienda que le proponemos a la ciudad es ese, es un programa de entregarle lotes a la gente, porque es que la invasión se dio porque la alcaldía no tenía, la gente no encontraba terreno para poder construir su casa y se metían donde primero encontraron. Entonces el reto que tiene la alcaldía para el problema de la vivienda es generar unos lotes donde hayan servicios públicos, donde hayan vías, donde haya todo el equipamiento que necesita un barrio para poder tener todas las condiciones y garanticen la calidad de vida de las personas. Entonces ese es el reto, crear lotes, titular las viviendas que se puedan titular y tratar de buscar una solución a todo el problema del riesgo que se presenta en Barranca Bermeja. Más de
de 16.000 viviendas se encuentran en zona de riesgo según la última socialización del POT. Jonathan, usted lo dice, el tema de las invasiones fue un tema y un problema pequeñito que se le creció a la administración de Barrancabermeja, ¿no? El enano se creció y el problema en la actualidad es bastante complejo. En su gobierno, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué va a hacer mientras se adelanta todo ese tema de vivienda? Mientras se busca una solución, porque efectivamente hay zonas que están en inminente riesgo, hay ya tragedias que han ocurrido acá en Barrancabermeja, recordemos en la Comuna 3 también esa tragedia que ocurrió y que cobró vidas. Así es una problemática que viene desde hace muchos años y que arreglarla en un solo gobierno va a ser bastante difícil. Es un reto bastante grande, pero es una prioridad para Jonathan Vázquez, porque está por medio de la vida de las personas. Es indispensable que creemos ese banco de tierras, que la alcaldía haga rápidamente ese estudio. Tengo entendido que el estudio quedó suspendido, donde hicieron todo el inventario de tierras que tiene la alcaldía para con esas tierras poder llevar a cabo esos programas de lotes, que es lo que queremos implementar. Lotear esos terrenos y entregarle a esas familias que están en zona de riesgo el lote para que poco a poco pueda construir su casa. Y en esos lugares donde están en riesgo hay que trabajar con la policía, hay que impedir que esos lotes vuelvan a ser ocupados una vez se haya podido reubicar a estas familias y empezar a habilitar suelo para que futuras familias que quieran empezar a construir tengan un terreno para poder hacerlo. Eso es indispensable, eso es ponerle orden a la ciudad. Ya dentro del POT hay una zona de expansión urbana, tenemos que empezar desde la alcaldía a generar esos programas de lotes de vivienda para que las personas puedan encontrar una solución y no seguir metiéndose en estas zonas de alto riesgo y de invasión. Jonathan, la gente del POT plantea el tema de gestión de riesgo, como tú lo manifestabas, como una variable crítica a salir a responder pues a que ustedes como alcaldes planteen soluciones. Se habla de más o menos unos estudios que pueden costar unos 50.000, 70.000 millones de pesos para poder hacer alguna acción como tal. ¿Dónde conseguimos ese dinero? ¿Qué hacemos ahí? Así es, el POT solamente nos abre una ventana, nos hace falta todavía muchísimo más para poder dar la solución. Tengo entendido que cuesta hasta un poquito más, Raúl. Sí, estamos tirando aquí una cifra al aire. Que son cerca de 120.000 millones de pesos que cuesta hacer ese estudio predio por predio, porque ahorita el POT da unas zonas, pero ahora toca entrar a revisar predio por predio si el predio está en riesgo, porque hay asentamientos que no todo el asentamiento está en riesgo, es algunas viviendas que son las que toca reubicar, pero es indispensable que hagamos ese estudio lo más pronto posible. Por eso les cuento, el empleo es una prioridad, el tema de vivienda y barrio es otra prioridad y el tema de la educación es otra prioridad. Esos recursos tenemos que gestionarlos a nivel nacional, tenemos que gestionarlos con regalías, con el Ministerio de Vivienda, con Findeter, con diferentes fondos que hay a nivel nacional para poder tener acceso a esos recursos. De lo contrario, tocaría hacerlo a paso lento, a paso de tortuga, y Dios no quiera un día de estos ocurra una desgracia como las que ya se han visto en Barranca o como las que se han visto en Mocoa, por ejemplo, que eso fue un desastre natural impresionante. Entonces, por eso esa es una prioridad. El tema de vivienda, el tema del riesgo, el tema de los barrios es una prioridad para Jonathan Vázquez, acompañado de la generación de empleo y acompañado de la inversión en educación. Esas son mis tres prioridades. Hablemos del tema de seguridad, importante para la ciudadanía, importante para todos los barranqueños, teniendo en cuenta, Jonathan, que la sensación o lo que siente la gente acá en Barrancabermeja es que no está en una ciudad segura. Venimos del mes de septiembre, donde ocurrieron cerca de 6 hechos, 6 muertes violentas, entre ellas el caso pues lamentable que se registró con una mujer en el sector de la Bendición de Dios. ¿Cómo recuperar la confianza? ¿Cómo recuperar ese sentir de los barranqueños frente al tema de la seguridad? Tenemos un reto muy grande con la seguridad de los barranqueños. Es una percepción, pero es una percepción que está sustentada en las cifras. En los últimos 5 años se ha triplicado el número de robos en Barrancabermeja. Pasamos de 400 robos a 1.200 robos en el último año. Entonces es una cifra bastante alarmante, pero tenemos que entender que la solución para el problema de seguridad no solamente es con la policía es importante, ese frente es importante, pero si no hacemos inversión social, si no generamos oportunidades, si no invertimos en los niños, si no luchamos contra la delincuencia, contra las drogas, con la inversión social, va a ser muy difícil acabar con ese problema. Hay países donde las cárceles están vacías,
porque educan muy bien a su gente, porque le enseñan valores, porque les enseñan a respetar la vida de los demás, porque les enseñan a ser productivos. Entonces tenemos que hacer grandes inversiones también en educación, inversiones en los colegios, en programas de deporte, de arte, de cultura. Mire, yo les aseguro que un niño que practica un deporte desde pequeño o un niño que toca un instrumento, es muy difícil que caiga en el mundo de las drogas o en la delincuencia. Por eso tenemos que entrar ahí como Estado, a mediar en la educación, a participar. Lamentablemente hay muchos padres que no son capaces de criar a sus hijos, ¿sí? O miren, les pongo un ejemplo, hace poquito estaba en un recorrido y veo una chica como de 24 años y la veo con 2 niños de 4 o 5 años y en estado de embarazo. Y le digo, felicitaciones, es tu 3er hijo, le digo, y me dice, no, es el 6º. Entonces tenemos que empezar a hacer también un control sobre la natalidad, educación sexual, porque muchas veces estos padres sin recursos no alcanzan a estar atentos a toda la educación de sus hijos, y allí es donde empiezan las malas amistades, a meterse la delincuencia, a meterse las drogas. Entonces es una lucha muy grande que tenemos que hacer, pero tenemos que darle a la educación el lugar que se merece, darle la prioridad para que podamos corregir muchas cosas que como sociedad todavía nos falta mejorar. Entonces esa va a ser una prioridad para poder luchar contra la seguridad. De igual manera, en Barranca tenemos que darnos una pelea para aumentar el pie de fuerza. Yo sé que el pie de fuerza no es la solución a todo, pero según las cifras promedios en otras ciudades, hay 350 policías por cada 100.000 habitantes. En Barrancabermeja vemos más de 200.000 habitantes y solamente hay 580 policías. Es para que hubieran mínimo 700, son 120 personas más que van a venir a controlar un poco más la seguridad en Barrancabermeja. Mire, hay que construir todavía un CAI o 2 CAIs, ojalá alcancemos a hacer los 2, pero un CAI en la Comuna 7. Hace falta un CAI en la Comuna 7 y hace falta un CAI en la Comuna 3, que son las comunas donde se ha presentado más índices de delincuencia. Entonces, mire, los casos de homicidios, lamentables, pero mire, esos homicidios no son por culpa de grupos armados, no son por culpa de bandas criminales. Usted se pone a revisar, esos homicidios son por falta de tolerancia, son por falta de convivencia, por falta de respetarlos, de saber vivir como comunidad. Un señor en un carro comete una infracción, un accidente a una chica, otro muchacho va, lo persigue y le reclama, y por reclamarle va este otro señor y lo asesina. Yo creo que son cosas que tenemos que empezar a revisarnos como sociedad. Entonces yo creo que la educación es importante ahí, enseñar a tener buenos seres humanos, educar muy bien nuestros hijos, nuestras personas, para que respetemos la vida de los demás y para que seamos productivos y vengamos también a este mundo a aportarle algo a la sociedad. Jonathan, usted habla de aumento del pie de fuerza, es algo que siempre dicen las personas que llegan a administrar Barrancabermeja, pero que muy poco resultado uno ve porque uno sabe que no depende de una decisión del alcalde. ¿Cómo lograr que eso se cristalice? Porque sabemos que no ha sido no solamente un llamado de los mandatarios de Barrancabermeja, sino de diferentes municipios de la región, prácticamente gritos que no se escuchan por parte del gobierno nacional. Así es, ha sido una lucha bastante fuerte desde hace muchos años, pero necesitamos que el gobierno nacional, ahora que somos distrito, nos escuche y nos ponga la atención. Hay que mostrarle las cifras. Mire, Barrancabermeja es una ciudad que necesita la presencia de la policía. Estamos en la mitad del Magdalena Medio, somos la capital prácticamente del Magdalena Medio. Atendemos muchas de las problemáticas que se presentan en el Magdalena Medio. Mire, Barrancabermeja se convirtió en un corredor de droga. Entonces, gobierno nacional, necesitamos la ayuda y el acompañamiento de todos ustedes para poder luchar contra este problema, que no es un problema solamente de Barranca, es un problema de todo el país. Entonces nos toca trabajar de la mano con el gobierno nacional, hablar con los congresistas, representantes de la Cámara, senadores, para que le pongan un poco más de atención y le den un poco más de prioridad a la situación de Barrancabermeja. Bueno, el tema que usted ha mencionado, empleo, ¿qué propone Jonathan Vázquez para los barranqueños en materia de empleo? Bueno, Jonathan Vázquez se ha puesto un reto muy grande. Algunos me dicen que estoy loco, pero para mí va a ser un reto que haré lo que sea para poder cumplir a Barrancabermeja con 12.000 empleos. Ese es el reto que tengo. Lo primero que quiero hacer son generar 2.000 empleos para estratos 1, 2, aquí en Barrancabermeja, que son el 60% de la población. En Barrancabermeja el 60% de sus habitantes son estratos 1 y 2. Queremos generar 2.000 empleos sociales. Esos empleos lo que van a servir es para reactivar la economía. Son empleos para mano de obra no calificada, pero que van a estar prestando diferentes funciones en la ciudad. Estos empleos van a garantizar que los dineros se queden circulando en la economía de la ciudad, porque como son para estratos 1 y 2, son recursos que se gastan inmediatamente en tiendas, en negocios, en
en emprendimientos aquí en la ciudad, y eso va a hacer que el dinero empiece a circular. Lo siguiente que quiero hacer es apoyar 1000 unidades de emprendimiento o 1000 unidades productivas. Cada una de estas va a generar entre 2, 3 empleos, ojalá muchísimos más, pero ese es el promedio, unos 2 o 3 empleos por cada unidad de emprendimiento. Ahí ya tenemos cerca de 5.000 empleos. También quiero invertir los recursos públicos en programas que sean intensivos en mano de obra, no en capital. Les pongo un ejemplo, ese parque infantil costó 12.000 millones de pesos. Y el empleo que ese parque generó no fue mucho, porque el gran grueso del recurso se fue en cemento, se fue en tubos y en la cantidad de luces y decoraciones que le colocaron a ese parque. En eso se fue el recurso, pero el empleo que eso generó fue realmente muy poco. Yo sí quiero invertir, por ejemplo, programas que generen empleo. El programa del adulto mayor. Miren, en Barrancabermeja hay cerca de 60 centros vida y solamente les dan 2, 3 mesecitos apenas, o en este último año solamente contrataron a 20. Hay 60 que pueden prestar este servicio, más de 5.000 adultos mayores que necesitan esa alimentación. Jonathan, Entonces, pero hay como fortalecer esos centros vidas, porque tengo entendido de que pues se redujo el número porque hay unas condiciones que deben cumplir ante la Secretaría Local de Salud. exactamente, ese es un reto. Queremos hacer dentro de ese programa de emprendimiento, facilitarles a ellos los recursos para que puedan hacer las mejoras. Casi todos se quedaron cortos fue por el tema de baños, porque es que piden una cantidad de baños impresionantes, pero también el Ministerio de la Protección Social fue flexible en ese tema, y ellos dijeron poco a poco denle la oportunidad de que vayan mejorando, porque con el mismo recurso que recibe el Centro Vida se pueden hacer las inversiones. Entonces vamos a darles la oportunidad de tener esa infraestructura física que están pidiendo, pero lo importante es que funcionen. Cada Centro Vida genera alrededor de 10 y 15 empleos, multiplica eso por 60 durante 9 meses, 10 meses, que es el reto que me puse de darle alimentación a los adultos mayores. Serían cerca de 600, 700 empleos al año, y atendemos una problemática como es la del adulto mayor. Entonces, a eso me refiero con invertir los recursos en programas que realmente generen empleo. Por ejemplo, con los jóvenes y las prácticas, quiero ayudar a 500 jóvenes cada año a que puedan hacer sus prácticas con la alcaldía, con empresas. Vamos a hacer un convenio con empresas privadas para que la alcaldía pague la mitad del primer salario, la mitad de todos los salarios durante la práctica, los 6 meses, y la otra parte del salario la pague la empresa privada. De esa manera incentivamos que contraten practicantes y que contraten también primer empleo. Van a ser 500 para practicantes y 500 cupos para el tema del primer empleo. Entonces, a eso me refiero. Tenemos que invertir el recurso de Barranca en generar empleo, porque el problema de Barranca en estos momentos es que no hay dinero circulando en la economía de la ciudad. ¿Por qué? Porque casi todo lo que se consume aquí en Barranca se trae de otras ciudades o es producido en otras ciudades. Entonces, el reto que tenemos es hacer que circule dinero, y para eso tenemos que, primero, el recurso público, usarlo para generar empleo y se mueva la economía. Lo segundo, tener que empezar a montar empresas que sean capaces de trascender del mercado local, que vendan productos en Bucaramanga, que vendan productos en otras partes, ojalá que exportemos. Tenemos el puerto de Impala, un puerto muy grande, un puerto muy importante, pero que está siendo subutilizado. Entonces tenemos que apostarle a la industria, a la fabricación de productos aquí en Barrancabermeja. Apostémosle al campo también. En el campo podemos ser muy productivos. Tenemos la Universidad de La Paz, teníamos la empresa de fertilizantes. En Barrancabermeja se le puede apostar muchísimo al campo y a la generación de valor agregado. No es lo mismo vender cacao que vender chocolatinas. Y mire, les pongo el ejemplo de Suiza. Suiza no cultiva una mata de cacao, pero Suiza es el mayor productor y exportador de chocolates del mundo. Y no son chocolates de cualquier cosa, son chocolates que valen muchísimo. Con la misma mata de cacao que hacen la chocolatina Jet, hacen los chocolates suizos, y los chocolates suizos tienen un valor incomparable. Entonces aquí el reto es generar valor agregado, es meterle tecnología, transformar las materias primas, y también apostarle mucho al turismo. Yo quiero que Barrancabermeja se vuelva un gran destino turístico en la ciudad. Queremos gestionar un parque para nuestra ciudad, un parque del estilo Panachi, un parque del estilo Parque Nacional del Café. A mí me parece muy triste que, oiga, todos lo llevan para Bucaramanga, el Santísimo, el Panachi, el Acuaparque, y a Barrancabermeja nunca traen nada, viendo que Barrancabermeja queda mucho mejor ubicado. Mire, para llegar a Barrancabermeja desde Bogotá es más fácil a Barrancabermeja que a Bucaramanga, porque vienen por la Ruta del Sol, aquí a 5 minuticos. En cambio, para llegar a Bucaramanga es por Pescadero. Entonces, de verdad que tenemos que empezar a gestionar muchísimas cosas para que la economía de Barrancabermeja mejore, y estoy seguro que si logramos hacer todo esto, se van a generar mucho más de 12.000 empleos.
Bueno, continuamos nuestra transmisión a través del enfoque.com.co. Gracias a las personas que se mantienen aún conectadas con nosotros, a quienes están pendientes del tema de la boleta también, gracias. En un momento vamos a hacer nuestra publicación. Raúl, seguimos entonces con esta conversación con Jonathan Vázquez. Candidato, en el tema del empleo usted habla de continuar con los empleos sociales. Uno entendería que es el programa de empleo social, lo que ha llamado Escobitas. Uno percibe que ese programa está politizado, es decir, se convirtió en lo mismo que la industria petrolera, trabajan solamente unas personas, un mes y ya. ¿Cómo hacer para que realmente esos 2.000 empleos sociales tengan incidencia en toda la comunidad? Ese es un problema que se viene presentando y es por el clientelismo y la politiquería. Estos gobiernos lo que han hecho es darle las cuotas a los concejales y los concejales son los que manejan prácticamente estos puestos de trabajo. Lo importante es hacer que esas convocatorias sean públicas, que se les garantice el acceso a cualquier persona. Pero claramente, Raúl, siempre van a haber personas inconformes porque son muy poquitos los empleos para lo que se necesita en Barranca Bermeja. Pero lo importante que es que estos empleos lleguen a personas realmente de estratos 1 y 2, personas que realmente lo necesiten y que ese recurso va a inyectarse prácticamente directamente a la economía de la ciudad, porque estos hogares, así como les llega el dinero, así lo van gastando en las necesidades básicas de ellos. Entonces es un programa que así tenga problemas de politiquería y clientelismo, es un programa indispensable que le pido a todos los candidatos que lo sigan implementando, porque este recurso de verdad ayuda a muchos hogares y ayuda a que la economía de Barranca Bermeja siga funcionando, porque una economía sin dinero circulante es como un carro sin gasolina. Jonathan, pero ¿cómo sacar el tema de la politiquería en un programa que, como usted lo reconoce, es importante para Barranca Bermeja? ¿Cómo evitar que estos cupos que se entregan en este plan de empleo social que se llama ahoritica no sea, como dicen por ahí en Corrillo, supuestamente manejados por concejales y más en épocas electorales? Escogiendo a Jonathan Vázquez como su próximo alcalde. Así acabamos con esa politiquería. Pero mire, yo me acuerdo que en algunas épocas hablaban de que reunían a la gente que se convocaba, ¿sí? Y lo que hacían era como sacar unas balotas y los sorteaban. Entonces, de esa manera podemos pues garantizar una igualdad de participación, pero como les digo, eso siempre se postularán 5.000, 6.000, 7.000 personas que están buscando empleo en este momento y después de echar, mire, este gobierno apenas contrata 700 personas, yo quiero hacer el esfuerzo de llegar a 2.000 personas, porque reconocemos que es un punto álgido, un punto de gran importancia para que la ciudad pueda mejorarse y reactivar su economía. Entonces, no buscaremos las estrategias, las postulaciones, hacerlas de la manera transparente, adjudicar esos contratos, puede ser también con el sorteo de balotas o mirar cómo se prioriza según la necesidad de la ciudad, de la persona y de la familia, porque hay unas familias que realmente tienen unas condiciones que necesitan realmente ser priorizadas por la problemática que están pasando. Jonathan, le voy a transmitir algunas preguntas que me hacen por acá. Pregúntele que si en los contratos que hizo con la Secretaría de Desarrollo él pagó seguridad social. Bueno, aclararles, yo no hice ningún contrato con ninguna secretaría, nunca he firmado un contrato con la alcaldía de Barranca Bermeja. Entonces no sé por qué están preguntando eso. Nos dice por acá. Es más, muestre el contrato, lo reto, muestre el contrato. Así como hice yo, le pregunté a un candidato que dónde sacó la plata para todos los predios que tenía, me preguntó, muestre los predios, ahí se los mostré los predios, entonces ahora le digo, muéstreme el contrato y verá que no existe, porque yo no firmé nunca un contrato con esta alcaldía. Le voy diciendo, me dice, hola Leslie, dígale al candidato que le invito el viernes a Zona Sport y hablamos del tema deportivo, Alianza Petrolera y mucho más, nos dice Álvaro Gómez. Excelente, allá estaremos. Nos dice Richard, pregúntele qué opina del estudio de confianza del consumidor. Bueno, la verdad no he tenido la oportunidad de revisar ese estudio de confianza, pero me parece muy interesante. Vamos a revisarlo y ya les estaremos contando qué tal. Leslie, pregúntale a Jonathan qué va a hacer si gana o si no gana, ¿se va o se queda? Bueno, y es una pregunta que uno se la hace muchas veces. Ahorita en estas elecciones con la reforma política, el que quede de segundo en las elecciones tiene la posibilidad de entrar al Consejo Municipal. Honestamente no me veo como concejal, es un rol totalmente diferente al de ser gobernante, al de ser alcalde. Mi papá fue concejal y la verdad es muy frustrante porque quisiera uno llegar con propuestas, con proyectos que muchas veces no se los aprueban y ni siquiera le dejan hacer la ponencia. Entonces, vamos a pensarlo muy bien, pero yo estoy convencido de que estamos trabajando y que los barranqueños van a dar la oportunidad de ser su próximo alcalde. Milena Torres, ¿por qué no le pregunta al candidato si va a cobrar cuando esté en la alcaldía por un puesto? Ay no, ¿cómo se le ocurre? Por nada del mundo, no. Miren, y ¿saben también contra qué voy a luchar? Contra el acoso sexual contra las mujeres. Mire, en esta alcaldía se presentó mucho eso, diferentes funcionarios acosando a las mujeres
para poder tener acceso a un cargo. Persona que yo vea en eso lo hacemos meter a la cárcel. Le pido a todas las mujeres que cuando algún funcionario de la alcaldía les insinúe algo sobre ese tema, por favor no lo hagan saber, pongamos la denuncia, grabamos, llevamos todas las pruebas, pero no vamos a permitir que eso se siga presentando en la alcaldía de Barranca Bermeja. Jonathan, ¿qué va a pasar con el relleno sanitario si usted llega a ser alcalde? Bueno, es un reto muy grande. Por ahí me puse de honesto en un debate que había, explicarles un pejir que había, un plan que tenía este gobierno, que querían trasladar el relleno para el corregimiento del centro, pero yo lo que le he apostado desde hace muchos años es a una planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. La basura no es basura, la basura es plata. Mire, hay países que le compran la basura a otros países. Suecia compra basura, dígame, hágame el favor. Compra basura porque sabe que con la basura va a generar cualquier cantidad de cosas, de reciclaje, de abono, de gas, generan incluso energía eléctrica. Entonces yo invito a los barranqueños a que pongamos la visión en ese proyecto, que se puede gestionar con regalías, se puede gestionar con conciencia, se puede gestionar a nivel regional, porque la idea es que sea un proyecto regional por la gran cantidad de toneladas de basura que se necesita para que el proyecto sea autosostenible. Entonces no, es un proyecto que vamos a darnos la pela, y ahora que somos distrito, articular toda la región y todo el departamento para sacar ese proceso adelante y cerrar de una vez por todas ese relleno de Barranca Bermeja, que está funcionando por una declaratoria de emergencia. Pero el próximo alcalde puede llegar a quitar esa declaratoria, pero hay que tener una solución. Puede ser enviar las basuras a otro relleno que nos permita en Aguachica o en Bucaramanga mirar quién nos la recibe, pero obviamente eso aumentará un poco el costo de la tarifa, pero nos ahorramos ese problema de contaminar el agua de Barranca Bermeja. Bueno, Jonathan, usted se le ha cuestionado también el tema por algunas relaciones de clases políticas, pues de otros lados. Si usted llega a ser alcalde, ¿cómo va a garantizar usted que las personas que estén trabajando, que esos empleos de los que usted habla, esos 12.000 empleos que usted dicen que son el reto para usted en el caso de llegar a ser alcalde, sean para la gente de acá de Barranca Bermeja y no para la gente de afuera? La garantía es que yo soy barranqueño, mire. Acá está, fecha de nacimiento 21 de septiembre, lugar de nacimiento Barranca Bermeja. Como barranqueño voy a defender la mano de obra de Barranca Bermeja. Lamentablemente hay personas inescrupulosas, sucias, que hacen campaña tramposa, y sencillamente porque yo le brindé apoyo a un senador para gestionar recursos y proyectos para Barranca Bermeja, andan satanizando el tema y insinuando una cantidad de cosas que no son ciertas, como si ellos, los otros candidatos, no hubieran apoyado a otros senadores. Por ejemplo, le digo con nombre propio, el señor Alfonso me dijo de una manera muy cruda en una entrevista que yo era el candidato de los Géneco y que yo iba, mejor dicho, aquí a meter a todo el mundo, que me dijo hasta paramilitar, me dijo una cantidad de cosas, y el único que tiene una denuncia por paramilitarismo y por enriquecimiento ilícito es el candidato Alfonso. Entonces, él estuvo con los Iván Moreno Rojas, estuvo con el clan Aguilar, que sí, el señor Aguilar estuvo preso por parapolítica. Entonces, mis queridos barranqueños, no se deben confundir de esas personas que hacen las campañas de esta manera. Sencillamente es una persona más, el senador, con quien vamos a poder traer proyectos y recursos a Barranca Bermeja, pero la alcaldía de la ciudad es para los barranqueños. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de los funcionarios que usted va a poner, por ejemplo, en la alcaldía? Usted puede decir el 90, 100% de las personas que van a... 100% es el reto, 100%. Listo. Si por alguna razón encontramos algún perfil para algún proyecto que se necesite asesoría de un profesional que no se consigue en Barranca, de pronto en ese caso. Pero yo estoy seguro que aquí en Barranca hay muchos profesionales con las capacidades para poder ejecutar diferentes proyectos que tenemos acá. Entonces, mis amigos barranqueños, tengan la tranquilidad. Jonathan Vázquez quiere ser un buen alcalde. Jonathan Vázquez quiere crecer en política. Yo sueño con llegar muy lejos, con ser senador, con ser gobernador. Y la única forma de llegar allá es cumpliéndole a las personas que me eligen, que son los barranqueños. Raúl, ¿alguna pregunta? Jonathan, que luego que como está que tú se lo haga? dijiste, pues tú habías hecho unos acuerdos, un acuerdo político con el candidato para el Senado Génico. ¿Ese acuerdo en qué consistía y se mantiene hoy o se ha mutado hacia otros acuerdos? ¿Qué ha pasado con ese acuerdo? Sencillamente, ¿por qué uno apoya a un senador? Porque espera gestión de Bogotá. Estamos en un país donde el recurso se maneja en los ministerios, se maneja desde Bogotá, diferentes fondos están allá, entonces es indispensable tener una persona que nos ayude a abrir las puertas con los ministerios. Sencillamente,
con el senador el acuerdo era ese, es decir, el senador, yo le voy a hacer un trabajo en Barranca, ¿sí? Pero por favor, cuando yo le toque la puerta para ir a Bogotá a hablar con un ministerio, ayúdeme a abrir esa puerta. Ese es el único compromiso. Del resto ahí no hay ningún otro compromiso. Dicen que supuestamente que plata, que no sé qué. Miren mi campaña. Mi campaña creo que es la campaña más barata que hay aquí en Barrancabermeja. No tengo ni siquiera vallas publicitarias, Raúl, ni una sola valla, porque cada valla de esas vale entre 4 o 5 millones de pesos el mes. Y hay candidatos que las tienen desde principio de año. Entonces, de verdad, yo invito a los barranqueños. ¿Cuánto se ha gastado, Jonathan? ¿Ya sabe cuánto se ha gastado? En el último Porque informe, usted prácticamente es como si fuesen 2 campañas. Usted hizo las firmas. Las firmas, ya hicimos el cierre, se entregó todo, fueron 70 millones de pesos las firmas, y lo que va hasta el momento de la campaña, tengo entendido que van un poco más de 250 millones de pesos. Entonces todo eso va a quedar reportado, todo eso va para cuentas claras. Incluso la semana pasada le llamé la atención al contador de la campaña porque no tenían, es importante usted no tenía que ya, el reporte. Que ya se monte su todo campaña eso. No tenía el reporte y debe hacerse semanal. Así es, entonces ya le llamé la atención al contador para que agilice. Ninguna campaña en Barranca lo había hecho. Entonces yo les llamé la atención porque yo dije, oiga hermano, ese era el momento preciso para demostrarles que nuestra campaña sí está haciendo las cosas bien, pero bueno, no alcanzamos a organizar la cantidad de facturas porque hay que reportar todo, desde una bolsa de agua hasta un lapicero, todo tiene que estar reportado, y eso es una cantidad de facturas así. Además hay que seguir la norma dice que se debe hacer el reporte semanal y luego de elecciones tienen un mes para hacer el conglomerado acá en Barrancabermeja, tal como lo evidenciamos en una nota que hicimos a través del enfoque.com.co. Ningún candidato a la alcaldía de Barrancabermeja había llenado esos formularios que exige cuentas claras. Esa es una prioridad, ya las próximas semanas estaremos ya poniéndonos al día con todo eso. Jonathan, tú has sido reiterativo, hablaste de un tema de que hay un cuestionamiento a otro candidato por el tema de enriquecimiento ilícito. ¿Eso ya se convirtió en una denuncia formal en fiscalía o solamente...? Hay una persona que se llama Diego Gualdrón, que puso esa denuncia hace ya varios años en la fiscalía, y ahí está esperando a ver si investiguen eso, a ver cómo va el proceso, pero la realidad es que este señor tiene una cantidad de predios a nombre de él que en lugar de explicar, lo que hizo fue salir a agredirme. Yo creo que cuando uno le preguntan por algo y uno tiene cómo responder, uno responde con la verdad sin agredir a nadie. Entonces allí están los hechos, mostramos los certificados de libertad y tradición de instrumentos públicos y bueno, ojalá algún día le diga a la ciudad de dónde sacó el recurso. Bueno, ¿alguna pregunta que vamos a despedir? Bueno, lo voy a despedir con esa pregunta. Lo voy a despedir con esa pregunta que me escriben por acá al WhatsApp. Va a ser difícil, Jonathan. Dice Leslie, pregúntale que si tuviera que elegir a algún candidato dentro de su gabinete, ¿a quién escogería en un escenario donde le tocaría escoger a uno? Bueno, yo siempre lo he dicho, de los candidatos que están ahí en la baraja, a mí me agrada mucho el perfil de la doctora Claudia Andrade. De verdad que es una mujer seria, una mujer que se le nota la honestidad, una mujer que tiene la experiencia en lo público, tiene incluso una maestría en salud pública. Sería muy interesante un perfil de ella, tenerla en una secretaría de salud o gerenciando la S, que esa S necesita que le pongamos un gerente, alguien que realmente, eso es una empresa social del Estado, es una empresa que tiene que ser administrada como debe ser, no para politiquería, sino realmente con honestidad, con transparencia, para que pueda seguir funcionando y prestar una mejor atención en salud a todos los barranqueños. Entonces no, la doctora Claudia me encantaría, pero no, tengo que respetar sus aspiraciones también. Ella tiene su proceso, va muy bien, va excelentemente, tiene el apoyo de un buen número de barranqueños. Entonces no, esperemos. De igual manera, si ella gana, yo estaré aquí también dispuesto a ayudar en lo que podamos hacer. Yo estoy aquí es para ayudar a Barrancabermeja y espero que si yo llego a ganar, ella también quiera echar una mano, porque gobernar esta ciudad es un reto bastante grande y toca entre todos. Bueno, antes de irnos, ¿qué esperamos en esta semana dentro de su agenda política? No, estos últimos 20 días que faltan de campaña vamos a estar en la calle 100%, vamos a estar saludando, visitando personas, entregando las propuestas. Todavía hay muchas personas indecisas, entonces cuando uno las saluda y les explica las propuestas, pues la gente dice, bueno, por lo menos este muchacho aquí me vino y me trajo las propuestas, me las explicó, lo vi a los ojos, vi lo que me refleja, vi lo que me hace sentir tenerlo enfrente mío. Entonces nuestra estrategia en esta etapa de campaña es para la calle 100%. Jonathan, le agradecemos a usted la gentileza que ha tenido con Enfoque Digital. ¿Era la cuarta vez o la tercera? Dicen que la tercera es la vencida. La tercera fue la tercera. La tercera es la vencida.
Pero de verdad que le agradecemos. Nosotros también entendemos el tema de agenda, sabemos que a veces es complicado en medio de una campaña electoral poder cumplir en todos los espacios, pero de verdad que le agradecemos a usted la gentileza de haber sacado de su tiempo y sentarse aquí a dialogar con nosotros sanamente, solamente para que los barranqueños conozcan cuál es su apuesta para querer gobernar a Barranca. No, les agradezco mucho a ustedes y los felicito por ser uno de los pocos medios que todavía maneja la objetividad y la imparcialidad. De verdad que es un reto aquí en Barranca Bermeja, los felicito y ojalá sigan siempre así. Y muchas gracias a todos los barranqueños que nos vieron en esta entrevista.